Lucía nunca imaginó que una noche tranquila y aparentemente normal en una elegante fiesta pudiera convertirse en el comienzo de una pesadilla. La sala estaba iluminada tenuemente, las luces doradas se reflejaban en las copas de cristal, y la música suave llenaba el aire, creando un ambiente perfecto para charlar y conocer gente. Ella estaba allí para relajarse, disfrutar y quizás, solo quizás, encontrar un poco de emoción en su rutina diaria. No era una mujer que buscara problemas, pero esa noche algo cambiaría para siempre. Entre las risas y las conversaciones, Lucía notó a un hombre que parecía fuera de lugar. Vestía un smoking impecable, con una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Había algo en el que la intrigó, una mezcla de misterio y confianza que la hizo acercarse. No habló mucho, tan solo intercambiaron algunas palabras, pero para Lucía fue suficiente para sentir una chispa de esperanza, una conexión inesperada. Cuando la conversación llegó a su fin, Lucía sacó una servilleta del bolso. La luz débil de la habitación hacía que el papel se viera casi insignificante, pero para ella era un gesto cargado de intención. Sin pensarlo mucho, escribió cuidadosamente su número de teléfono y se lo entregó al hombre con una sonrisa tímida. No esperaba que fuera el inicio de una historia complicada, simplemente un acto sencillo, un intento de abrir una puerta. Lo que Lucía no sabía era que esa servilleta, con su número escrito de puño y letra, iba a tener un destino que ella jamás habría imaginado. El hombre, llamado Marcos, tomó la servilleta y se la guardó con cuidado en el bolsillo del smoking, pero no con la intención de llamarla. En su interior, Marcos llevaba una carga, secretos que no compartía con nadie. Mientras tanto, desde las sombras, una mujer observaba con ojos llenos de celos y preocupación. Ella sabía más de lo que aparentaba y no estaba dispuesta a dejar que esa noche terminara bien para Lucía. Sin que nadie se diera cuenta, la servilleta cayó del bolsillo de Marcos mientras se dirigía hacia la salida. Nadie la vio caer, pero en el suelo la esperaba alguien más, una figura desconocida llamada Diego. Diego recogió el papel con una sonrisa calculadora, consciente del valor que esa simple servilleta podría tener. En ese momento, Lucía todavía no sabía que su vida estaba a punto de entrar en una espiral de situaciones inesperadas y peligrosas. De vuelta en su casa, Lucía repasaba en su mente aquella noche y sonreía al recordar la emoción fugaz. Pero a la mañana siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Recibió una llamada de un número desconocido, y la voz al otro lado no era la de Marcos. Las palabras que escuchó la confundieron y la inquietaron. ¿Quién tenía su número realmente? ¿Qué querían? La tranquilidad que sentía la noche anterior empezó a desvanecerse, dejando un vacío de incertidumbre y miedo. Mientras tanto, Marcos, sorprendido y preocupado, comenzó a buscar respuestas. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginar el alcance real de lo que había comenzado con un simple gesto. Lucía y Marcos, ahora unidos por el misterio, se preparaban para enfrentar algo mucho más grande que una simple servilleta perdida. Y así, una noche inocente terminó dando paso a una historia cargada de secretos, engaños y decisiones que pondrían a prueba su fortaleza. La servilleta, ese pequeño pedazo de papel, era ahora el centro de una trama que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Marcos había sido un hombre reservado durante años, acostumbrado a mantener sus emociones bajo llave y a controlar cada aspecto de su vida con precisión. Esa noche, en la fiesta, el smoking impecable y la sonrisa enigmática ocultaban mucho más que solo su buen gusto. Cuando tomó la servilleta con el número de Lucía, no lo hizo por interés, sino por una mezcla de curiosidad y, sobre todo, precaución. Sabía que Lucía era alguien especial, alguien que despertaba en él sentimientos olvidados, pero también llevaba consigo un secreto que lo atormentaba desde hacía tiempo. La servilleta quedó guardada en el bolsillo interno de su chaqueta,
un lugar donde pensó que estaría segura. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Marcos se alejaba de la fiesta, una sombra lo seguía. Desde la oscuridad, una mujer vigilaba con ojos llenos de rabia y desconfianza. Se llamaba Elena, y había conocido a Marcos mucho antes de esa noche. Sabía de sus secretos, sus miedos, y sobre todo, sabía que ese pequeño papel podía cambiarlo todo. Elena no estaba dispuesta a permitir que Lucía se acercara a Marcos, y su mirada reflejaba una mezcla peligrosa de celos y venganza. Marcos sintió una presencia incómoda, pero decidió no mirar atrás. Al llegar a su coche, revisó su bolsillo y, para su sorpresa, la servilleta había desaparecido. Un frío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible que alguien hubiera tomado algo tan importante sin que él lo notara? Esa servilleta no solo contenía un número, sino una puerta abierta a un pasado que prefería mantener cerrado. En ese momento, Diego apareció en escena. Él había estado merodeando cerca de la fiesta, esperando una oportunidad para aprovecharse de cualquier descuido. Cuando vio la servilleta caer al suelo, no dudó en recogerla. Para Diego, aquel papel era una mina de oro, un número que podía usar para sus propios fines, sin importar el daño que causara. Con la servilleta en mano, Diego comenzó a planear. Sabía que la víctima, Lucía, era una mujer vulnerable, y que podía manipularla para obtener beneficios. Su intención no era simplemente llamar, sino usar ese contacto para crear un entramado de mentiras y engaños, capaz de atrapar a cualquiera que cayera en su red. Mientras tanto, Lucía seguía con su vida, ajena a todo lo que sucedía detrás de escena. La llamada inesperada que recibió la mañana siguiente fue solo el primer aviso de que algo no estaba bien. La voz al otro lado era extraña, distante, y sus palabras no tenían sentido. La confusión la invadió, y una sensación de peligro comenzó a crecer dentro de ella. Marcos, por su parte, no podía quitarse la servilleta de la cabeza. Sentía que había perdido algo más que un simple papel. Había perdido el control de una situación que podía volverse peligrosa. Decidió volver a la fiesta al día siguiente, buscando pistas, intentando entender cómo y cuándo había ocurrido la pérdida. La mujer que lo seguía, Elena, también comenzó a actuar. En lugar de confrontar directamente a Lucía, decidió moverse en las sombras, observando cada paso, esperando el momento justo para intervenir. Su plan era claro: proteger lo que consideraba suyo y alejar a Lucía de Marcos, sin importar el costo. La tensión entre estos personajes crecía, sin que ninguno supiera todavía la magnitud del problema. La servilleta, un simple trozo de papel, se había convertido en el centro de una trama compleja y peligrosa. Cada movimiento era crucial, y el tiempo comenzaba a jugar en contra. La pregunta que todos debían responder era: ¿podrían detener el daño antes de que fuera demasiado tarde? O peor aún, ¿la servilleta terminaría destruyendo todo lo que habían intentado construir? La servilleta que Lucía había escrito con tanta esperanza no solo cambió su vida, sino que desató una cadena de acontecimientos que nadie pudo prever. Diego, el desconocido que encontró el papel en el suelo, no perdió tiempo. Sabía que ese número era una llave, una oportunidad para aprovecharse de alguien que no sospechaba nada. Desde la primera llamada que hizo a Lucía, Diego comenzó a tramar un plan meticuloso. Se presentó con voz amable, mostrándose confiable y atento, ganándose la confianza de ella poco a poco. Lucía, ingenua y esperando que Marcos la contactara, sintió en esas palabras un eco de la conexión que había sentido la noche de la fiesta, aunque algo no terminaba de encajar. Lo que Lucía no sabía era que Diego tenía un historial oscuro. Había estado involucrado en varios fraudes telefónicos, aprovechándose de la buena fe de personas mayores, quienes confiaban demasiado rápido en extraños. Su estrategia siempre era la misma. Primero,
ganarse la confianza, luego manipular, y finalmente, pedir dinero o información valiosa. Cada llamada que Lucía recibía la hacía sentir más insegura. Diego sabía qué decir para sembrar dudas, para hacerla cuestionar si Marcos realmente estaba interesado o si todo había sido un error. Esa confusión hacía que Lucía dudara de sus propios sentimientos y decisiones, atrapada en una red que ella misma no veía. Mientras tanto, Marcos seguía buscando pistas para recuperar la servilleta. Recorrió la fiesta nuevamente, preguntó discretamente, pero nadie había visto el papel caer. La frustración crecía en él, al igual que el miedo. Sabía que el secreto que llevaba esa servilleta era peligroso, pero no podía imaginar cuánto. Elena, la mujer que lo observaba desde las sombras, no dejaba de vigilar. Su preocupación no era solo por Marcos, sino por lo que esa servilleta representaba. Ella conocía detalles del pasado de Marcos que él prefería olvidar, secretos que podrían destruirlo si salían a la luz. Por eso, impedir que Lucía se acercara era su misión, aunque tuviera que actuar de manera silenciosa y calculadora. En medio de esta tensión, Lucía recibió un mensaje inesperado. No era una llamada, sino un texto breve: no confíes en nadie. Provenía de un número desconocido, y aunque parecía una advertencia, aumentó su miedo y desconcierto. ¿Quién la estaba protegiendo? O tal vez alguien que quería manipularla aún más. Decidida a encontrar respuestas, Lucía contactó a una amiga cercana, Ana, para contarle lo que estaba pasando. Ana, con experiencia en situaciones complicadas, la aconsejó que no contestara llamadas de números desconocidos y que intentara confirmar con Marcos cualquier detalle. Le recomendó también tener cuidado con la información que compartía, porque la amenaza podía ser real. Por otro lado, Diego aprovechaba cada oportunidad para crear falsas urgencias, inventando problemas o situaciones donde Lucía debía actuar rápido. Su objetivo era desestabilizarla emocionalmente, hacer que bajara la guardia para lograr sus fines. La situación se volvió cada vez más tensa. Lucía sentía que estaba atrapada en un juego peligroso, mientras Marcos y Elena movían sus piezas en un tablero invisible. Nadie podía estar seguro de quién era aliado o enemigo, y la servilleta, esa simple hoja, era la pieza clave. La pregunta que rondaba en sus mentes era clara: ¿cómo detener una mentira que ya había comenzado a crecer? ¿Y cómo recuperar la tranquilidad perdida cuando la sombra del engaño acechaba a cada paso? El destino de Lucía estaba en juego, y con cada llamada, cada mensaje, la tensión aumentaba. La servilleta que escribió con esperanza se había convertido en una trampa, y ella apenas comenzaba a darse cuenta del peligro que la rodeaba. Lucía no podía creer lo que estaba pasando. Cada vez que su teléfono sonaba, el corazón le daba un vuelco. Las llamadas extrañas se habían vuelto una constante, y con ellas, la sensación de que alguien estaba jugando con su vida. La voz al otro lado nunca era la misma, siempre diferente, siempre fría y distante, como si quisieran hacerle perder el control poco a poco. Una tarde, mientras se encontraba sola en su sala, el teléfono sonó con insistencia. Lucía dudó antes de contestar, pero finalmente tomó el auricular con manos temblorosas. Una voz masculina, apenas un susurro, dijo: «Sabemos lo que hiciste. No intentes esconderte». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué querían decir con eso? ¿Quién sabía? Intentó hablar, pero la llamada se cortó abruptamente, dejándola sola con un miedo que no podía explicar. Las llamadas continuaron y con ellas, mensajes en su buzón, palabras amenazantes que la hacían sentir vigilada, vulnerable. Lucía comenzó a temer salir sola, a sentir que cada sombra en la calle era una amenaza. Su vida diaria se convirtió en una batalla constante contra un enemigo invisible. Marcos, preocupado, intentó tranquilizarla,
pero él también sentía la presión. Sabía que la servilleta perdida había desencadenado algo mucho más grande que una simple confusión. Intentó contactar a la policía, pero sin pruebas claras, nada podía hacerse. La frustración crecía, y con ella, la desesperación. Elena, la mujer que observaba todo desde lejos, empezó a tomar medidas para proteger a Marcos. Sabía que la tormenta que se acercaba podía destruirlo todo. Sin embargo, sus métodos no siempre eran los correctos. En un intento por mantener a Lucía alejada, comenzó a enviar mensajes anónimos, aumentando la paranoia y el miedo en Lucía. Una noche, Lucía recibió una llamada que la dejó sin aliento. Una voz femenina, cargada de odio, le susurró: «Te arrepentirás de haber escrito ese número». La amenaza era clara y directa. Lucía colgó el teléfono temblando, consciente de que estaba en medio de un peligro real. Buscando ayuda, Lucía habló con Ana, quien le sugirió instalar cámaras de seguridad en su casa y cambiar sus rutinas diarias. La recomendación fue dura, pero necesaria. Lucía comenzó a notar movimientos extraños cerca de su casa y decidió seguir los consejos al pie de la letra. Mientras tanto, Diego aprovechaba la confusión para continuar con su plan. Sabía que cuanto más asustada estuviera Lucía, más fácil sería manipularla. Empezó a enviar mensajes de texto con falsas noticias sobre Marcos, intentando sembrar la desconfianza entre ellos. Lucía comenzó a dudar, no solo de Diego, sino también de Marcos, atrapada en una red de mentiras que parecía no tener fin. Marcos, sintiendo la distancia que crecía entre ellos, decidió enfrentar a Elena. La confrontó directamente, exigiéndole que dejara de interferir. La discusión fue intensa, con palabras que dolían y secretos que salían a la luz. Elena, con lágrimas en los ojos, reveló su miedo a perderlo, a que Lucía fuera una amenaza para lo que tenían. En medio de este torbellino, Lucía tomó una decisión valiente. No podía dejar que el miedo controlara su vida. Decidió reunir pruebas, anotar cada llamada, cada mensaje, para tener algo con que defenderse. Sabía que enfrentarse a Diego no sería fácil, pero tampoco estaba dispuesta a dejarse vencer. La servilleta, que al principio parecía un simple detalle, ahora era el símbolo de una batalla que ninguno de ellos había pedido. Con cada llamada, con cada susurro en la oscuridad, el peligro aumentaba. Lucía, Marcos y Elena estaban atrapados en una historia donde la verdad era una luz tenue, difícil de alcanzar. El reloj avanzaba, y con él, la tensión crecía. ¿Podrían descubrir quién estaba detrás de las amenazas antes de que fuera demasiado tarde? ¿O la servilleta terminaría por destruir todo lo que intentaban proteger? Lucía comenzó a recopilar cada llamada, cada mensaje, cada amenaza que recibía. Lo hacía con miedo, sí, pero también con una determinación que ella misma no creía posible. Sabía que debía armar un caso sólido para poder protegerse, para entender quién estaba realmente detrás de todo esto. Mientras tanto, Marcos no dejaba de buscar pistas sobre la servilleta perdida y las sombras que lo acechaban. Una tarde, mientras Lucía revisaba su teléfono, encontró un mensaje distinto, un mensaje que no esperaba. Una foto de la servilleta arrugada, con su número claramente visible, acompañada de un texto que decía: «Esto no ha hecho más que empezar». El mensaje provenía de un número desconocido, pero el escalofrío que le produjo fue inmediato. Alguien estaba vigilándola de cerca, alguien que sabía cada detalle. Marcos, por su parte, decidió investigar a fondo. Empezó a hacer preguntas en la fiesta donde todo comenzó, habló con los organizadores, con personas que estaban cerca aquella noche. Poco a poco, descubrió algo inquietante. Diego no solo había encontrado la servilleta, sino que también había estado acechando a varios invitados, buscando oportunidades para manipularlos.
La verdad comenzaba a salir a la luz, pero con ella, también llegaba un nuevo problema. ¿Qué tanto estaba involucrada Elena en todo esto? Elena, aunque había intentado proteger a Marcos, guardaba secretos oscuros que ahora empezaban a salir. Marcos encontró mensajes y llamadas que ella había hecho a Diego, una relación que ninguno de los dos esperaba. La traición era más profunda de lo que parecía y el peligro se volvía más real. Lucía, sin saber nada de esta nueva revelación, continuaba luchando con sus miedos. La incertidumbre le robaba la paz, pero también le daba fuerza para no rendirse. Decidió contarle a Ana todo lo que había descubierto y juntas planearon un paso siguiente: confrontar a Diego y exigir respuestas. Cuando Lucía se enfrentó a Diego, lo hizo con valentía. No era una mujer que se dejara intimidar fácilmente, aunque la amenaza fuera real. Diego, sorprendido por la determinación de Lucía, intentó manipularla una vez más, pero esta vez no funcionó. Lucía logró grabar parte de la conversación, obteniendo pruebas que podrían ser decisivas. Mientras tanto, Marcos enfrentó a Elena, la mujer que creía que estaba de su lado. La conversación fue tensa y dolorosa. Elena confesó que había contactado a Diego para proteger a Marcos, pero que las cosas se habían salido de control. La culpa pesaba en sus palabras, y la confianza que Marcos tenía en ella comenzó a desmoronarse. La traición de Elena rompió la frágil calma que quedaba entre ellos. Marcos se sentía atrapado entre dos mundos: el amor que sentía por Lucía y los secretos que Elena guardaba. La servilleta, ese simple papel, había desencadenado no solo mentiras y amenazas, sino también rupturas que nadie esperaba. Lucía, con las pruebas en mano, decidió acudir a la policía. Esta vez, con evidencias claras, la situación comenzó a cambiar. Las autoridades empezaron a investigar a Diego y su red de engaños. La esperanza volvió a brillar, aunque todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. Elena, por su parte, se alejó, consciente de que sus acciones habían puesto en peligro todo lo que quería proteger. Marcos quedó solo, enfrentando las consecuencias de decisiones que parecían estar fuera de su control. La servilleta, que en un inicio parecía un simple papel con un número, era ahora el símbolo de un conflicto mucho más grande. Un conflicto de secretos, traiciones y decisiones difíciles que ninguno de ellos había previsto. El peligro seguía latente, y mientras las piezas se movían en un tablero invisible, Lucía, Marcos y Elena se preparaban para enfrentar lo que vendría. Sabían que la verdad era un camino complicado, lleno de obstáculos y sorpresas. La pregunta ahora era: ¿podrían reconstruir lo que se había roto? ¿O la servilleta terminaría por destruirlo todo para siempre? La policía empezó a investigar con más intensidad. Lucía entregó las grabaciones y todos los mensajes amenazantes que había recibido. Las autoridades no tardaron en descubrir que Diego no actuaba solo. Había una red mucho más grande detrás de esos actos, y la servilleta era apenas la punta del iceberg. Lo que comenzó como un error inocente, escribir un número en una servilleta, se había convertido en un entramado peligroso de engaños y manipulación. Mientras tanto, Marcos intentaba reconstruir su vida, pero cada paso le recordaba el caos que la servilleta había desatado. La traición de Elena seguía doliendo, pero también lo hacía el miedo de que hubiera más secretos enterrados. Sus dudas crecían día a día, y no sabía en quién podía confiar realmente. Lucía, por su parte, empezó a notar cambios en su entorno. Sentía que alguien la observaba, y a pesar de las cámaras y las precauciones, la paranoia la acechaba. Los mensajes anónimos no cesaban y cada nueva amenaza la hacía sentirse más vulnerable. Sin embargo, también crecía en ella una fuerza interior, una determinación que la impulsaba a no dejarse vencer. Un día, mientras revisaba unos documentos que Marcos le había entregado, Lucía encontró una carta vieja,
escondida entre sus pertenencias. La carta estaba firmada por Elena y contenía confesiones que aclaraban muchas dudas. Revelaba una relación complicada entre Elena y Diego, y cómo ella había sido manipulada para espiar a Marcos y a Lucía, sin imaginar que todo terminaría tan mal. Lucía decidió confrontar a Elena una última vez. Quería respuestas, quería entender el motivo real detrás de tanta mentira y traición. La conversación fue dura. Elena, con lágrimas en los ojos, admitió que había actuado por miedo y celos, pero que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Pidió perdón, pero Lucía sabía que algunas heridas tardarían en sanar. Mientras tanto, la policía avanzaba en la investigación de Diego y su grupo. Lograron localizar varios miembros de la red que se dedicaban a estafar y manipular a personas inocentes, muchas de ellas de la tercera edad. La noticia de los arrestos dio un respiro a Lucía, pero también le recordó que el peligro aún no había terminado. Marcos, decidido a proteger a Lucía y a recuperar su vida, comenzó a trabajar con la policía para desmantelar completamente esa red. Sabía que la servilleta, aunque pequeña y sencilla, había sido el detonante de una crisis mayor, pero también el inicio de una lucha por la verdad y la justicia. Lucía, aunque cansada, empezó a recuperar la confianza en sí misma. Aprendió que no estaba sola, que había personas dispuestas a ayudarla y a luchar junto a ella. La servilleta, ese trozo de papel que al principio parecía insignificante, había cambiado su destino para siempre, pero también le había enseñado la importancia de la valentía y la perseverancia. Elena, por su parte, decidió alejarse para reflexionar sobre sus errores. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos y encontrar una manera de reconstruir su vida. La servilleta había sido el punto de partida de un camino complicado, pero también una oportunidad para cambiar. Mientras el sol se ocultaba, Lucía miraba al horizonte con esperanza. Sabía que el futuro era incierto, pero también estaba segura de que, pase lo que pase, ella sería capaz de enfrentar cualquier desafío. La servilleta, que al principio solo contenía un número, ahora simbolizaba una historia de coraje, traición y redención. El misterio no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, la verdad parecía estar al alcance de sus manos. Y aunque el camino fuera difícil, Lucía, Marcos y Elena sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La tensión en el aire era palpable. Después de semanas de incertidumbre, amenazas y secretos, Lucía sentía que estaba al borde de descubrir toda la verdad. La policía había logrado arrestar a varios miembros de la red que Diego lideraba, pero él seguía libre, moviéndose entre las sombras, esperando su momento para actuar. Una noche, cuando Lucía regresaba a su casa, sintió que alguien la seguía. El corazón le latía con fuerza y sus pasos se aceleraron, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Decidió enfrentar lo que fuera. Giró en una esquina y, para su sorpresa, encontró a Marcos esperándola con el ceño fruncido y una expresión de preocupación profunda. «Tenemos que hablar», dijo él en voz baja, mientras la tomaba del brazo con suavidad. Lucía asintió, sabiendo que lo que fuera que estaba por venir podría cambiarlo todo. En un lugar seguro, Marcos le contó lo que había descubierto recientemente. Diego no solo había estado manipulando a Lucía y a él, sino que también tenía información comprometedora sobre Elena, algo que explicaba sus acciones desesperadas y su traición. Según Marcos, Diego usaba esta información para chantajearla y mantenerla bajo control. Lucía sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. No solo había sido víctima de engaños, sino que ahora entendía que las piezas de aquel rompecabezas eran más complejas de lo que pensaba. Decidieron planear una estrategia con la policía para atrapar a Diego de una vez por todas. Sabían que él intentaría acercarse a Lucía, usarla como peón para escapar, y no podían permitir que eso sucediera.
Los días siguientes estuvieron llenos de nerviosismo. Lucía mantuvo su rutina diaria, pero con cuidado extremo, vigilada por agentes encubiertos que trabajaban junto a ella. Marcos no se separaba de su lado, y aunque la tensión era grande, también sentían que finalmente tenían una oportunidad real de cerrar ese capítulo oscuro. Una noche, la llamada que todos esperaban llegó. Diego quiso reunirse con Lucía, y ella aceptó, sabiendo que era una trampa pero también la única forma de acabar con esa pesadilla. El encuentro fue en un parque solitario, lejos de las cámaras pero no de la policía que observaba desde la distancia. Diego apareció con una sonrisa fría, seguro de sí mismo, pero sin saber que estaba rodeado. Lucía lo enfrentó con valentía, sin miedo. Le exigió que confesara toda la verdad y liberara a Elena de sus amenazas. Diego intentó manipularla una vez más, pero esta vez no funcionó. La policía intervino justo en el momento exacto, arrestándolo mientras intentaba huir. El silencio cayó sobre el parque, y con él, una sensación de alivio. La pesadilla había terminado, pero aún quedaba una última revelación por descubrir. Durante el interrogatorio, Diego confesó que nunca quiso hacer daño a Lucía ni a Marcos, pero que se había dejado llevar por la ambición y el miedo. Reveló que todo comenzó cuando encontró la servilleta, un simple papel que para él representaba una oportunidad para cambiar su destino, aunque fuera a costa de otros. Además, admitió que Elena había sido manipulada sin saberlo, y que su relación con ella había sido una mezcla de engaño y falsas promesas. Lucía y Marcos sintieron una mezcla de emociones. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Sabían que podían empezar de nuevo, sin secretos ni mentiras. Elena, liberada de las amenazas, decidió buscar ayuda para reconstruir su vida y reparar el daño causado. Aunque el camino sería largo, estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias y aprender de sus errores. Lucía, Marcos y Elena comenzaron a reconstruir sus vidas con una nueva fuerza, sabiendo que la servilleta que inició todo era ahora un símbolo de superación y valentía. El misterio había terminado, pero la historia quedaría grabada en sus corazones como un recordatorio de que, a veces, incluso los errores más pequeños pueden cambiarlo todo. Después de la detención de Diego y la liberación de Elena de sus chantajes, la vida de Lucía y Marcos comenzó lentamente a recuperar la normalidad. Pero sabían que esa calma no llegaba de un día para otro. La sombra del pasado aún persistía, recordándoles que la confianza debía reconstruirse con paciencia y esfuerzo. Lucía, más fuerte y decidida que nunca, decidió aprovechar esta experiencia para ayudar a otros que podrían estar pasando por situaciones similares. Empezó a colaborar con grupos de apoyo para personas mayores, compartiendo su historia para advertir sobre los peligros de confiar demasiado rápido y la importancia de protegerse ante amenazas invisibles. Su voz, una vez llena de miedo, ahora transmitía esperanza y fortaleza. Marcos, por su parte, enfocó sus energías en reconstruir la relación con Elena, entendiendo que aunque sus errores habían sido graves, también merecía una oportunidad para redimirse. Las conversaciones fueron largas y difíciles, pero con sinceridad y arrepentimiento, lograron encontrar un camino hacia el perdón. La amistad entre ellos renació, más sólida y honesta. La servilleta, ese pequeño papel que un día pareció insignificante, ahora descansaba en un marco sobre la mesa de Lucía. No como un recuerdo de miedo, sino como un símbolo de todo lo que habían superado. Cada arruga, cada letra, representaba una lección de vida y un recordatorio de que, a veces, los momentos más oscuros pueden llevar a la luz más brillante. Pero no todo fue fácil. La recuperación emocional fue un proceso lento. Lucía enfrentó noches de insomnio y recuerdos que la perseguían. Marcos, consciente de esto, nunca la dejó sola. Su apoyo fue el ancla que la mantuvo firme cuando la tormenta parecía querer derribarla.
Juntos, aprendieron que la confianza es la base de cualquier relación, y que reconstruirla requiere valentía y compromiso. Elena también comenzó un camino de sanación personal. Buscó ayuda profesional para entender sus decisiones y aprender a manejar sus miedos y celos. Su cambio no fue instantáneo, pero con cada paso, demostró que era posible crecer a partir de los errores. Mientras tanto, la policía continuó desmantelando la red de engaños que Diego había liderado. Sus acciones evitaron que muchas personas más sufrieran daños similares, y la comunidad comenzó a tomar conciencia sobre la importancia de estar alerta y protegerse. Un día, Lucía recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una nota sencilla que decía: «Gracias por tu valentía. Tu historia ha salvado vidas». Aquellas palabras le llegaron al corazón y le recordaron que su experiencia había tenido un impacto más allá de lo que imaginaba. Marcos y Lucía, sentados juntos en el porche de su casa, miraban el atardecer con una paz que parecía imposible semanas atrás. Habían pasado por un camino lleno de sombras, pero ahora la luz llenaba cada rincón de sus vidas. «Lo que pasó nos cambió para siempre», dijo Marcos en voz baja, tomando la mano de Lucía. «Pero también nos hizo más fuertes». Ella sonrió, sintiendo que, pese a todo, el futuro era prometedor. La servilleta, aquella simple hoja de papel, había desencadenado una historia de miedo, traición, lucha y finalmente, esperanza. Y aunque nunca olvidarían lo que vivieron, sabían que podían seguir adelante, juntos, construyendo un nuevo capítulo lleno de confianza, amor y serenidad. Porque a veces, los pequeños detalles, como un número escrito en una servilleta, pueden cambiar una vida. Pero también pueden enseñar que, incluso en la adversidad, siempre hay un camino hacia la luz.